Dios te bendiga grandiosamente. Estamos en tiempo de enseñanza y el tema que estamos viendo es de dónde viene la vida eterna o la salvación y cómo la obtenemos, ¿verdad? Ya sabemos que dice Juan capítulo 5, versículo 26, que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo el tener vida en sí, y Cristo, Yahshua Amasías, es el encargado de dotarnos o llenarnos a nosotros de esa vida eterna para que obtengamos la salvación, ¿verdad? Y entremos en esa vida eterna, valga la repetición, ¿verdad? Ya vimos esa parte y estamos viendo seguido esto, cómo está creado el hombre, ¿verdad? Cómo está creado el hombre. Sabemos que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Esto pues obviamente lo sabemos, ya vimos lo que es la parte del cuerpo, de la carne, vimos lo que es la parte del alma. Hoy vamos a ver qué es el espíritu que está en el hombre, ese aliento de vida que sopló Dios en nosotros, lo que se conoce como el espíritu del hombre, no el Espíritu Santo, no el Ruach de Dios, ¿verdad? Sino el espíritu, el aliento de vida que Dios sopló en nosotros. ¿Y cuál es su función, verdad? Una función, vamos a hablar básicamente, porque este es un estudio muy profundo, pero vamos a hablar básicamente. Entonces, primeramente dice que el espíritu del hombre es el componente inmaterial, porque no es algo material, ¿verdad? No se puede palpar ni tocar, de la persona, que abarca el intelecto, las emociones, la conciencia y la capacidad de relacionarse con lo divino, o sea, con el creador, con el eterno. Cuando habla de relacionarse es establecer una conversación. Por eso es que nosotros oramos, y orar, que es hablar con Dios, ¿verdad? Eh, eh, Dice que a menudo se le asocia con la parte espiritual o material de la humanidad, e incluso puede referirse a la capacidad de la persona para el libre albedrío, ¿verdad? Y dice, y la búsqueda de lo trascendente. Cuando habla de trascendente está hablando de lo que es la parte cuando uno entrega todo este cuerpo, o sea, de trascender a, a esas dimensiones espirituales más grandes, ¿verdad? A esas dimensiones espirituales más grandes, como esa capacidad de conectarse de una manera más profunda en esa relación con el Eterno, con el Padre, con el Creador de todo, ¿verdad? Eso es el espíritu. Dice que es esa parte inmaterial de nosotros, porque no es material, en el cual está esa capacidad de relacionarse, de entrar en comunión, ¿verdad? De llevarnos a tener esa comunión, establecer esa conversación con el Eterno, ¿verdad? Esa capacidad que nosotros hablemos con Él, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia estas cosas, esto es bueno para las personas que a veces dicen que sí, que con Dios no se puede hablar, que esto, que lo otro. La palabra lo está diciendo. Por eso hay que ver esto y saberlo entender. Y miren una cita bíblica que está aquí, que dice el Señor, en Mateo capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, capítulo 26, versículo 41. Dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. ¿Por qué habla de esto? Porque habla de un ser o de una persona, del ser humano, de nosotros, que somos esa creación que
Obviamente lo que Dios se sopló en nosotros es lo que nos acerca con Él, ¿verdad? Ese aliento de vida, porque es parte de Él, es su espíritu, ¿verdad? Y Él siempre está dispuesto a dominarlo, a dominar a el alma, a doblegarse a Dios. Porque la palabra dice que el alma que pecare es la que morirá, y el encargado de hacer que nosotros nos dobleguemos al Eterno, al Espíritu Santo, al Ruach, al aliento apartado de todo mal, que el Eterno es el aliento, el Espíritu que está en nosotros, ese que Él sopló en nosotros, que es parte de Él, ¿verdad? Ese es el encargado, ¿verdad?, de que nosotros nos conectemos. Por eso dice que es la parte inmaterial del hombre, en donde está esa capacidad de tener el libre albedrío, algunas decisiones que en parte se parecen a las del alma, pero no son iguales, téngalo en cuenta, ¿verdad? Y tiene la capacidad de conectarnos trascendentalmente con el más allá. No hablo de muerte ni nada de eso, sino con la eternidad de Dios, porque Dios, cuando hablamos de la existencia de Dios, tenga en cuenta que todo lo que existe deja de existir. Yo por eso no hablo de la existencia de Dios, porque Dios siempre ha estado y estará en un eterno presente. Dios siempre va a estar. Entonces, esto es mirar las cosas un poco más allá. Amén. Entonces, ¿qué papel juega el espíritu en el hombre? Ese aliento de vida que Dios sopló en nosotros tiene la función de conectarte. Esa es la importancia del aliento que Dios sopló en nosotros. Él es el que está dispuesto siempre. Eso que Dios sopló en nosotros, el espíritu del hombre, es el que está dispuesto siempre a que tú ores, a que ayunes, a que nos acerquemos a Dios. Pero entonces se presenta una lucha, porque entonces el hombre tiene la parte del alma. En el alma están esas emociones que son las que te hacen entristecer, las que te hacen dar rabia, las que te hacen odiar, todo eso. Y cuando una persona está sentimental, cuando lo dominan los sentimientos, entonces esa persona normalmente busca el licor, las drogas, todas esas cosas que llenan unos vacíos carnales, ¿verdad? En la carne, que no nos van a servir de nada, que lo que te van es a causar muerte. Entonces, cuando se entrega este avatar, este caparazón, esta carne, que ya partimos, si no estábamos alineados espiritualmente con Dios, así como lo has venido escuchando, por eso es que se pierde el alma. Y ahí es donde muere el ser. El alma que pecare, esa morirá. Por eso es necesario que nosotros entendamos esta parte profundamente y comencemos a tener esa intimidad, esa búsqueda con Dios como es debido. No te equivoques, no nos equivoquemos, porque esto puede traer cosas grandes en tu vida, en nuestras vidas. Deja que Dios llene tu corazón, limpie tu corazón, limpie tu alma a través de la conexión espiritual que tiene tu espíritu con el Espíritu Santo, con el Abba, el aliento apartado de todo mal, o el Ruach, como se le conoce en términos hebreos. Entonces, esto es muy importante, hay que buscar, hay que dejarse guiar, y ahí es donde está la orientación. Cuando el alma del hombre está dominada por el Espíritu de Dios, el hombre no va a tomar decisiones malas. ¿Por qué? Porque no va a estar ligado a nada de lo material y no va a poner su mirada en nada de lo terrenal, porque la palabra dice que todo lo que estamos viendo es pasajero, sean tronos, reinos, todo eso es pasajero. Entonces, Dios te bendiga grandiosamente.